Bienvenidos, soy el ingeniero Daniel Díaz Arenas y vamos a comenzar con la unidad número 4, modelo físico y lenguaje estructurado de consultas. Comenzamos con el tema número 1, construcción de bases de datos utilizando instrucciones SQL. Vamos a desarrollar bases de datos o vamos a crear bases de datos utilizando comandos de definición de datos. Algunos de los comandos que tenemos son create database, create table, alter table, drop table. Esos son algunos de los comandos que nosotros estudiaremos. ¿Ok? Lo vamos a seguir haciendo aquí en el Yoke SQL. Vamos a comenzar a seguir trabajando en el Yoke SQL. Correcto, por decir. Si queremos, con esto ponemos comentarios. Esto es crear base de datos. Perdón, comentarios. Ponemos como en el C. Base de datos. Esos son comentarios solamente. Para crear base de datos decimos create database. Por decir prueba. Punto y coma al final. Bueno, aquí no necesariamente. Y pulsamos F9. Pulsamos F8. ¿Ok? Y ya creamos la base de datos. Aquí vemos, bueno, no aparece, luego presionamos F5 y aparece la base de datos prueba. Ya se creó. ¿Ok? Luego, para crear tablas, utilizamos, para eliminar una base de datos, utilizamos los comandos drop database. ¿Ok? Y el nombre de la base de datos que queremos borrar. No la voy a borrar nuestra tablita, así que lo voy a dejar ahí. Entonces, para crear una nueva base de datos usamos el comando create database. Para poder borrar una base de datos usamos el comando drop database. Para poder modificar una base de datos utilizamos alter database. Create database, sentencia que sirve para crear una base de datos. Sintaxis, create database, nombre de la base de datos. Drop database, elimina una base de datos del MySQL. Drop database, nombre de la base de datos. Ya lo hicimos eso. Ahora, las sentencias para crear tablas. Utilizamos la sentencia create table, nombre de la tabla, y luego nombre campo, ¿no es cierto?, tipo de dato y coma. Y al final cerramos con un punto y coma, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Ejemplo, este es de la tabla alquiler de video, ¿recuerdan? Nacionalidad. Vamos a ir haciendo esto, ¿ya? Entonces dice nacionalidad, tabla create table, nacionalidad, ID nacionalidad, char de 5 not null, not descripción, varchar 40 null. Claro, aquí faltó cerrar, ¿no? Vamos a crear esto. Vamos a crear la base de datos. ¿Cómo se llama esta base de datos? La base de datos alquiler de video. ¿Ok? La base de datos alquiler de video. Aquí lo que estamos creando prácticamente es el script de la base de datos. Aquí está la base de datos alquiler de video. Vamos a comenzar a crear las tablas. Create table, ¿no? Igualito como hicimos en el tema anterior, que nosotros creamos las tablas, ¿no? Igualito como hicimos en el tema anterior, que nosotros creamos las tablas, pero utilizando el asistente. Entonces aquí no, aquí vamos a crear las tablas ya utilizando código fuente. Por decir, le digo nacionalidad, ¿no es cierto? ¿No? Creamos la tabla nacionalidad y por acá decimos código ID nacionalidad que tenga un char de 5. Ahí le he puesto cadena, ¿ven? Cadena, bueno, char de 5 de tipo not null, y luego dice el NAC descripción. Vamos a seguir la misma sintaxis que tenemos ahí. NAC descripción. Ya está, NAC descripción. Acá sí vamos a ponerle un varchar de 40. Un varchar de 40 de tipo not null. Y si queremos acá le podemos ponerle un type InnoDB. InnoDB, recuerden que hacemos que la tabla se convierta en una base de datos relacional. Si observan al final, esta tabla está transformada como InnoDB. Probamos si es que está corriendo. Tenemos que aplicarle un F8, marcamos, seleccionamos la tabla, ¿no? Y bueno, esto no va.
Nunca va el punto y coma al final, solamente va el punto y coma al inicio. ¿Ok? Ya está creada la tablita, ¿ok? Ya está creada la tablita. Hacemos F5 y ahí aparece la tabla de nacionalidad con sus dos campos, ¿ok? Con sus dos campos, ahí está. ¿Listo? Ya se creó la tablita. Ahora vamos con la siguiente tabla. Vamos a crear la tabla actor. ¿No es cierto? Le digo create table actor. Otra vez ID actor char de, bueno, no sé de cuánto le he puesto, char de 6, not null. Ahora le digo act descripción, será actor, nombre, sexo y ID nacionalidad. Actor, nombre, varchar de 10, no varchar de 35. Sexo, char de 1. Sexo y nombre, sexo, ID nacionalidad. ID nacionalidad. Ponemos el mismo tipo de datos que le hemos manejado en el ID nacionalidad, porque vamos a generarlo como una clave foránea, ¿no es cierto? Venimos por acá. Y ya está. Debe aparecer ahora en la parte izquierda también, ¿no? Ahí está nacionalidad y actor. Excelente. Seguimos. Así es como creamos tablas. Si hemos visto, hemos creado tablas, hemos creado ya una tabla entre nacionalidad y actor. Vamos a hacer que actor, que nacionalidad. Vamos a seguir creando más tablas. Lo que hacen los constraints ahora, prácticamente sirven para forzar la integridad referencial entre tablas. Por decir, en la relación actor-nacionalidad, si no agrego constraint, el MySQL permitirá agregar nacionalidades en la tabla actor que no estén registradas en la tabla nacionalidad. Por decir, puede ser que tenga un código 5 en actor, de nacionalidad 5 y en nacionalidad no existe. Entonces, si yo no agrego el tema de los constraints o la integridad referencial de los datos, posiblemente no, voy a tener problemas luego. Ahí vemos el constraint, para crear el constraint alter table actor, ¿no es cierto? Vamos a ver a registrar. Recuerden que las tablas tienen que ser de tipo igno primero. Si no son de tipo igno, alter table nacionalidad primero, ¿ya? Add constraint pk pk id nacionalidad, ok, y luego le digo primary key y pongo a la clave primaria, en este caso id nacionalidad, ¿no? En este caso el campo que quiero que sea primario. Recuerden que alter sirve para modificar contenido de la tabla. Entonces yo quiero agregarle una clave primaria a ese objeto. Le digo alter table add constraint, ¿no es cierto? Alter table add constraint, pk id nacionalidad, primary key id nacionalidad. Y vemos ahí que ya se puso como clave primaria aquí y la corro con F5. Lo mismo hago con alter table. Le digo actor, ¿no es cierto? Actor, add, agrégate un constraint. Recuerden que el constraint asegura la integridad de los datos. Le digo pk y le digo id actor, ok. Primary key id actor, ¿no es cierto? Ya está, instantáneamente ya se creó, listo.
Ahora, para modificar, ¿no? Alter table, por decir nacionalidad, rename, cambia el nombre de la tabla nacionalidad a nación. Por decir, si yo quisiera renombrar el nombre de la tabla, o sea, modificar el nombre de una tabla, yo uso la opción rename, que es renombrar. Por decir, imagínense que se llamaría nacionalidad y no nacionalidad. Entonces pongo alter table, nacionalidad, rename, nacionalidad. Instantáneamente lo cambia. ¿Ok? Aparte de ello, yo también puedo eliminar una columna de la tabla. De repente digo alter table, nacionalidad, drop column. Entonces drop column, nacionalidad, y elimina instantáneamente el campo nacionalidad. ¿Ok? O se elimina una columna de cualquier tabla. ¿Cómo hago para eliminar una columna de cualquier tabla? Uso la sentencia alter table. Uso la sentencia alter table. Y para poder renombrar el nombre de la tabla, uso la sentencia rename. Muy bien. Ahí tenemos alter table, actor, drop column, sexo. Drop column, nombre. Para eliminar varias columnas, alter table, actor, chain, sexo, sex, char de 1. ¿Ok? Ahora, bueno, sigue un poco más de lo mismo. Ahora, para cambiar solo el tipo de dato, el campo sigue siendo el mismo, el tipo de dato. Alter table, el nombre de la tabla, pero la opción modify. Modify, sexo. Char de 1. Solamente cambio el tipo de dato. ¿Ok? Solamente cambio el tipo de dato. Y para agregar un campo es alter table, actor, add, estado. Y se acabó. ¿Ok? Add, estado. Ahora, si ustedes observan, ahí puedo crear también una clave foránea. Alter table, actor, add constraint, FK, ID nacionalidad, foreign key, ¿no? Foreign key, ID nacionalidad. O sea, es decir, te dice el campo foráneo de la tabla actor, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ID nacionalidad. Pero la referencia de qué tabla viene, o sea, ese campo ID nacionalidad, ¿de qué tabla viene? De nacionalidad. Y ese campo en nacionalidad, ¿cómo se llama? ID nacionalidad. ¿Ya? Entonces decimos alter table, nuevamente actor, add constraint, ¿no es cierto? Le digo FK, ¿qué nombre le han puesto acá? FK ID nacionalidad. ¿No es cierto? O otro nombre, ¿no? Entonces, acá digo foreign key. ¿Cuál es el campo foráneo? Es ID nacionalidad. ¿No es cierto? ¿Cuál es el campo foráneo? Es ID nacionalidad. ¿Y cuál es la referencia? La tabla nacionalidad, el campo ID nacionalidad. ¿Ok? El campo ID nacionalidad. Y listo, ya está. De ese modo yo tengo las dos claves. Es decir, he transformado la clave foránea. Continuamos. Entonces, alter table, actor, ya está. ¿No es cierto? Ahora bien, ese es solamente considerando dos tablas, que es nacionalidad y actor. Pero, a ver, vamos a agregar la tabla productora. No, película. Entonces le digo, create table, película, ID, película, char de 10. Not null. Pel, descripción. Varchar, pel descripción vamos a ponerle un varchar de 50. Ok, película. Bueno, la descripción de la película. Puede ser varios campos realmente que podemos trabajar.
Entonces tenemos el ID película, tenemos el PEL descripción, vamos a ponerle el ID nacionalidad. La nacionalidad de la película que tenía un char de 5. Que sería el char de 5. Ok. Ya está. Corremos esto. Oh, acá hay que ponerle coma. Si no le ponemos coma, iba a salir error. Correcto. Ahora vamos a ponerle... Si nos damos cuenta, película con actor es una relación de muchos a muchos. Entonces vamos a crear la relación de muchos a muchos. Película-actor. Película-actor, ¿ok? Entonces por acá, bueno, falta agregar la clave primaria película, ¿no es cierto? Vamos a copiarlo nomás para que sea más rápido. Vamos a crear la clave primaria película para poder hacer la relación de la clave foránea. Luego le decimos película. ID película. ID película. Ya está. Película actor. Entonces decimos ID película. ID película le hemos puesto que era un char de 10. Ya está, un char de 10. Entonces le decimos un char de 10. De tipo not null. ID película actor. Tenemos un char de 6. ¿No es cierto? Ya está. Y luego ponemos el tipo de actor. Lo voy a poner como campo esta vez. Lo voy a poner el tipo de actor como un varchar de 20. Y también de tipo not null, ¿ok? Entonces vamos a trabajar poniendo estos tres campos. Ya está. Y ahora vamos a crear la clave primaria de película actor. La clave primaria de película actor serían estas dos, película y actor. Serían primarias y además serían foráneas. Le digo alter table, película, actor. Add constraint. Add constraint, recuerden que al constraint se le debe poner un nombre cualquiera. No necesariamente, bueno, yo lo inicio de PK para que diga, bueno, de clave constraint, de clave primaria. Es como un nombre físico aparte, para establecer la relación, ¿ok? O para establecer una relación. Entonces le digo add constraint, película, actor. Add constraint, película, actor. ¿Ok? Entonces digo alter table, add constraint, y luego de ello, primary key. Primary key. ¿Ok? Entonces acá le ponemos que la clave primaria va a ser ID película, coma, ID actor. Cuando queremos establecer más de una clave primaria, entonces ponemos esto. Bueno, me sale ese key definite porque lo hice F5 dos veces. Por eso, hice F5 dos veces. Pero ahí está. ¿Ok? Y listo, eso es todo. Muy bien. Ahora sí, entonces hemos establecido la clave primaria y si quisiéramos establecer una clave foránea a película y actor, tendríamos que utilizar la sentencia alter table, ¿no es cierto? Alter table. Venimos y copiamos acá. Porque el hecho de que estas sean primarias no quiere decir de que no las puedo generar como foráneas, sí, para establecer la integridad referencial de los datos, es decir, para que los datos de película y de actor estén correlacionados en película-actor, o sea, que existan. Entonces digo acá película-actor, ¿no es cierto? Película-actor,
Acá le voy a decir add constraint, pk, no pk sino fk, película actor. For AK, clave foránea. Y establezco la clave foránea por separado. Primero le digo ID película. Y acá digo de a dónde la referencia, de qué tabla viene, de la tabla película. Y acá, ¿cómo se llama ese campo en la tabla película? ID película. Ya está, ID película. Excelente, listo. Segunda, alter table, película actor. Add constraint, FK, película actor. Bueno, le voy a poner 1, pero ustedes pueden poner otro nombre. Primero, for AK, le digo que este es un constraint de clave foránea, for AK, ¿no es cierto? Y le digo que el campo que quiero que sea foráneo es el ID actor. El ID actor. Establezco las referencias y digo que la referencia es la tabla actor y ID actor. Y ya está, se registró. Aquí tenemos todas estas tablas relacionadas. Entonces, en esta presentación hemos hablado de varios aspectos. Primero, hemos visto que tenemos sentencias para crear tablas. La sentencia para crear una tabla, para crear una base de datos es create database. Si yo quisiera por algún motivo cambiar, modificar, de repente eliminar una base de datos, utilizo el comando drop table. El comando drop table permite borrar, permite eliminar una base de datos. Si quisiera crear una tabla, en cambio, utilizo el comando create table, ¿ok? O create table. Nombre del campo, como vemos, abro un paréntesis, pongo los campos que realmente quiero establecer con sus tipos de datos y respectiva longitud, y si es null y no null. Así agrego el siguiente campo con su tipo de dato, si es nulo o no nulo, y todos los campos. Al final, entre campo y campo va separado por coma, sabiendo que en el último campo no se le va a agregar ninguna coma. Abro paréntesis y cierro paréntesis a la tabla. Para poder asegurar la integridad de los datos, establezco un constraint. Los constraints nos permiten mantener la integridad de los datos. Estos constraints pueden ser de varios tipos. Nosotros hemos visto dos, de clave primaria y de clave foránea. Un constraint de clave primaria se establece con la sentencia add constraint. Le pongo un alter table porque estoy modificando la tabla. ¿No ves que aquí este campo lo he definido como un campo normal? Perdón, el campo ID nacionalidad, primero en la tabla nacionalidad lo definí como un campo normal. Entonces luego esto yo lo estoy cambiando y estoy agregando un constraint. Estoy agregando un constraint, ¿no es cierto? Entonces luego tengo el primary key y agrego un constraint de clave primaria. ID nacionalidad. Luego tengo la tabla actor. Lo mismo, agregamos un constraint a la tabla actor, ¿no? PK ID actor, primary key, actor, ya está. Y luego tenemos la tabla película, ¿no? Acá está la tabla película. La tabla película. Bueno, estimados alumnos, eso ha sido todo en este tema. Gracias.